Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. Récord tras récord de la economía española, nos dice el presidente Sánchez. Está eufórico, dice que la economía va récord tras récord dando noticias positivas. Vamos a ver lo que nos dice y vamos a comentarle qué récords tiene la economía española. Vamos a ver. La economía española, como saben, pues está en uno de sus mejores momentos, lo dijo el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. España está en mejor forma que la Unión Europea y eso tiene mucho que ver con el impulso reformista y la política económica que hemos venido impulsando durante estos últimos 5 años. Crecemos por encima de la media europea. De hecho, ayer conocimos que distintos organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, situaba a España como el segundo país industrial después de Estados Unidos que más va a crecer este año y uno de los que más va a crecer en el año 2025. Tenemos unos datos de empleo históricos, 21 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, más de 10 millones de mujeres trabajando y cotizando a la Seguridad Social, algo que no se había visto en ningún registro de la historia de la Seguridad Social y desde el punto de vista del turismo, pues son casi 10 millones las personas que en los 2 primeros meses del año pues han visitado desde el extranjero nuestro país. Por tanto, bueno, yo creo que estamos en un momento donde estamos registrando, como decía ayer en el doorstep, récord tras récord en el ámbito económico y eso yo creo que es en este contexto geopolítico tan complejo, donde estamos viendo también cómo están creciendo muy por debajo de la media las principales economías europeas, un motivo de orgullo y de éxito para el conjunto del país. No solamente para el gobierno, sino también para el conjunto del país. Y en todo caso, para que la economía española pues siga prosperando en el largo plazo, tenemos lógicamente que impulsar el debate sobre la competitividad, que es lo que hemos hecho, a propuesta también del Consejo con la presentación del informe de Enrico Letta, el ex primer ministro italiano, especialmente todas las medidas vinculadas con la competitividad y ligadas a las pequeñas y medianas empresas, para beneficiarse del mercado único. Hemos reivindicado, lógicamente, desde España las transiciones ecológicas y la transición digital como motor de la política industrial para garantizar la competitividad de nuestra economía. Todo ello, insisto, con un objetivo y es construir pues una Europa y, por tanto, una España más fuerte, más competitiva, más segura, que pueda dar a nuestros ciudadanos, ciudadanos y ciudadanas los salarios, las oportunidades y el bienestar que merecen. Menudo récord. Vamos a empezar por récord. Mi querido presidente Sánchez. Primer récord. Récord de deuda pública. Su gobierno nos endeuda cada mes en más de 3.000 millones de euros. Su gobierno ha aumentado la deuda de España en más de 365.000 millones de euros. Los pasivos totales de las administraciones públicas, que es deuda que se debe y que se paga, se han disparado a más de 2,07 billones de euros. Y mientras tanto, tienen ustedes la vergüenza de decir que la deuda sobre PIB ha bajado, que significa que nos han empobrecido doblemente. Número uno, ha disparado la deuda en términos absolutos y además la ratio, que es deuda sobre PIB nominal, lo que hace es reflejar que se ha disparado la inflación. Récord número 2. Récord de inflación. La inflación acumulada durante el gobierno de Sánchez ha sido de más del 17,8%. Eso significa que estamos hablando de prácticamente el doble de inflación que hubo durante los 8 años del mandato de Rajoy. No solamente eso, sino que la inflación en España, en el último dato, está en el 3,3%, mientras en la media de la eurozona está en el 2,4%, que es, además, el sexto mes en el que la inflación se mantiene por encima de los niveles de la media de la eurozona. Un récord de inflación que además, no nos olvidemos, significa que los gastos más importantes de las familias han aumentado mucho más, los alimentos, etcétera, etcétera. Otro récord que no nos ha dicho el presidente Sánchez, récord de pérdida de poder adquisitivo de las familias.
Resulta que España es el segundo peor país de la eurozona en la pérdida de poder adquisitivo. Las familias en España han perdido poder adquisitivo todos los años durante los últimos 4 años y además durante la legislatura de Sánchez esa pérdida de poder adquisitivo nos deja en una situación en la que España en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo ha perdido puestos con respecto a la media de la Unión Europea. Ha pasado de estar a 8 puntos de la media de la Unión Europea a estar a 15. Otro récord que no nos ha contado el presidente Sánchez, el récord de pobreza. Récord de pobreza. El porcentaje de familias, el porcentaje de personas con carencia material severa, que es la pobreza, ha aumentado durante los años del gobierno de Sánchez mientras se vanaglorian de políticas sociales. Y no ha aumentado poco, ha pasado de un 8,7% a más de un 9%. Es importante entender esto del aumento de la pobreza porque, además, el gobierno lo que ha hecho ha sido expoliar a los ciudadanos de una manera absolutamente increíble. Récord de hachazo fiscal. En el año 2023, los ciudadanos españoles pagaron el tipo medio efectivo más alto del IRPF, pero ojo, también el tipo medio más alto de la historia de los otros impuestos, es decir, sociedades especiales e IVA. Nos han crujido impuestos aprovechando la inflación, además de haber creado toda una batería de impuestos. Y encima tienen la desvergüenza de intentar decirnos que no pagamos un 50% de impuestos en una renta media. ¡Claro que sí! Si miramos los datos de Tax and Wages de la OCDE, el 39,5% del salario de un salario medio se va en impuestos al trabajo y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el IRPF, en los impuestos al salario, que incluyen, claro que sí, las cotizaciones sociales a cargo del trabajador y a cargo de la empresa, como dice la OCDE y como dice el Fondo Monetario Internacional y la IREF. Pero es que si a eso, a ese 39,5%, le añadimos el resto de impuestos indirectos, al ahorro, a los seguros, a los hidrocarburos, a la electricidad, a todos los aspectos de lo que tiene que ver con nuestra vivienda, sea en propiedad o sea en alquiler, todos los impuestos indirectos que cada ciudadano paga, efectivamente nos encontramos con más de un 50% anual. Récord de hachazo fiscal. Récord de paro. Se pasan todo el día hablando de que España tiene récord de empleo y la evidencia es que tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y de toda la OCDE. ¡Ojo! Que ese desgraciado honor lo tenía Grecia antes, que ha reducido la tasa de paro mucho más rápido y mucho mejor y sin maquillaje que España. La tasa de paro más alta de la OCDE, la tasa de paro juvenil más alta de la Unión Europea, además de la tasa más alta de infraempleo y de desempleo oculto que no aparece dentro de las cifras oficiales de desempleo, lo que se llama holgura laboral. No solamente eso, sino que si miramos la tasa de paro efectiva, el paro efectivo de España en diciembre de 2019 eran 3,4 millones de personas y en el último dato de marzo de 2024 eran 3,5 millones de personas. Es decir, no se ha reducido el paro, se han pasado cromos de parados oficiales a demandantes de empleo ocupados. Y eso se nota en que nos dice que hay récord total de afiliados y es falso. La propia Seguridad Social, el propio Ministerio de Trabajo se lo explica, señor Sánchez. El número de afiliaciones no es número de personas trabajando, es decir, hay una enorme cantidad de pluriempleo incluido en esa cifra. Bien, pues en 21 millones de afiliaciones hay
más de 800.000 pluriempleados, además de, por supuesto, los 350.000 nuevos puestos de trabajo dentro del sector público que se ha inventado el gobierno de Sánchez. Pero además tenemos que entender que si ha aumentado la afiliación a 21 millones de trabajadores, pero las horas trabajadas por afiliado han bajado de 35 a 31, lo que es evidente es que se ha estado destruyendo empleo y además troceándolo. Esa es la realidad de España. Récord de deuda, récord de pobreza, récord de asalto fiscal, récord de paro, pero también tenemos que entender récord de caída de la inversión extranjera, que durante la legislatura, durante este periodo en el que Sánchez lleva gobernando, la inversión extranjera en España ha caído un 55%. El último dato del año 2023 es una caída del 18% con respecto al 2022. Por lo tanto, señor Sánchez, sí, España va de récord en récord. De récord en récord de desequilibrios fiscales, de aumento de deuda, de empobrecimiento, de pérdida de poder adquisitivo, de paro y de pérdida de inversión extranjera. Que no os engañen. La situación de la economía española y de la política, la verdad es que dar titulares da unos cuantos. Vivimos en la época de la propaganda, de la cancelación y ahora ya del asalto a las empresas. Y para hablar un poco de lo que está ocurriendo en España y de la situación, ¿quién mejor que mi buen amigo Jano García? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, qué gusto. Ya sabes que estás en tu casa, bienvenido. Sí, hacía tiempo que lo estábamos buscando y por fin hemos conseguido. Lo hemos conseguido, ¿verdad? No es fácil. ¿Cómo ves tú la situación española? ¿Cómo pondrías la radiografía de lo que está ocurriendo ahora mismo con la política? ¿Desde qué ámbito? Porque claro, podríamos hablar desde la parte política. Sí. Y yo creo que lo más preocupante ahora mismo es la situación con relación a la ley de amnistía. Sí. Que eso, desde luego, marca un antes y un después en lo que es la política española desde el año 78. Realmente lo de la amnistía lo que ha venido a demostrar es que nosotros nos creíamos... Es una cosa muy absurda, ¿no? De esto de la Constitución y que a partir de ahí todo iba a ser perfecto y vamos a conseguir limitar que un tipo como Sánchez no va a hacer lo que quiera. Y realmente Sánchez, a mí me cuesta decirlo, pero la realidad es que él está cumpliendo con la legalidad. Es decir, en el sentido que él aprueba la ley de amnistía, lo hace de forma legal y el que tiene la última palabra es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, desgraciadamente, va a decir, oye, esto es legal. Claro. Entonces, claro, a partir de ese punto dices, bueno, aquí tenemos un problema muy gordo. Claro. Y es el problema de que el Tribunal Constitucional, que es en última instancia el que dictamina si es legal o no, a mí no me gusta analizar las cosas en función de su legalidad, pero bueno, es el discurso que lleva utilizando erróneamente la derecha durante muchísimos años, de ay, que me destrozas el país, pero no por la vía legal. Claro, está saltándose el artículo 25, a mí que más me da el artículo 25, claro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, como eso es el discurso y el rollo que hemos escuchado durante muchos años, no se ha planteado una batalla real en este asunto, pues esa parte es desde luego preocupante, ¿no? Porque sienta un precedente que no sabemos luego hasta dónde va a llegar. El referéndum va a ser el siguiente paso y bueno, estamos asistiendo desgraciadamente a un antes y un después. Y luego la cuestión económica, hablabas, ¿no?, de la propaganda, pues escuchamos muchos titulares de España va como un tiro, somos una economía maravillosa. Hoy es verdad que le han dado un parapalo a Escrivá con el tema de las pensiones, que es un tema tabú, que en España pues ya sabes que no interesa mucho tocarlo, claro, entre otras cosas porque hay 11 millones de pensionistas, 11 millones de votantes. Pero bueno, la situación es desde luego preocupante, preocupante en todos los aspectos. A mí me parece que es que lo que pasa en muchos aspectos es que aquí los ciudadanos españoles se pensaban, ¿no?, que nosotros teníamos una democracia consolidada gracias a la Constitución, al orden constitucional, todo eso, y la realidad es que el sistema institucional español era como un queso gruyère lleno de agujeros y solo hacía falta que llegase alguien, como ha sido Pedro Sánchez, sin el más mínimo escrúpulo y que diga, yo me aprovecho y tomo las instituciones, aprovecho cualquier resquicio legal. Y claro, si no se da la batalla cultural por el otro lado, los resquicios legales pues se van tumbando uno detrás de otro, claro, por el interés político, ¿no? ¿Por qué se ha dejado esta idea de nosotros no vamos a dar la batalla cultural? ¿Por qué se ha hecho esa ridiculez?
Bueno, yo creo que hay varios problemas. Primero, a mí, como decía antes, esto de que íbamos escuchando durante mucho tiempo, no es que la Constitución es un texto. Claro. Ya está. O sea, tampoco vamos a santificar aquí la Constitución como si fuese, en fin, la Biblia, ¿no? Y todo lo que está escrito en ella es la verdad revelada. Pues no, es un texto que se puede modificar. Claro. Y luego también esta estupidez muy propia de nuestro tiempo, no solo en el caso de España, de pensar que la democracia ha sido como el fin de la historia. Hemos conseguido la separación de poderes. Y dices, bueno, es curioso, pero si uno observa lo que tenían esos reyes y esos déspotas como contrapoderes, tenía muchos más que los que tiene Sánchez. Claro. Pero antes tenías a los gremios, tenías a la aristocracia, tenías a los nobles, tenías a la iglesia, en fin, tenías multitud de contrapesos que permitían que el reino tuviese el poder absoluto, por mucho que hayamos dicho los monarcas absolutistas. Sin embargo, Sánchez, ¿qué contrapoder tiene? Porque tiene ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Qué listos somos? Claro. Mira a dónde hemos llegado. Bueno, en realidad es el legislativo el que manda. Claro. Y de hecho la ley de amnistía se aprueba no solo con digamos, el apoyo del gobierno, sino que ha tenido que hacer todo tipo de tropelías para llevarla adelante a través del legislativo. El judicial simplemente lo que va a decir es, oiga, esto se ha aprobado, el constitucional dice que es legal, se acabó la historia. Entonces, claro, eso, entender como que eso era ya perfecto y que entonces teníamos asegurado que bajo ningún concepto iba a ocurrir nada malo bajo el seno democrático, pues es una estupidez que nos ha llevado hasta aquí. Y también está la parte, que eso la derecha siempre ha dado mucha pereza, ¿no? Como la batalla cultural, ¿no? Como que esto es una cosa de progres, el cine, los documentales, todas estas cosas, eso que se encarguen ellos, ¿no? Nosotros nos dedicamos al Excel. Claro. Yo no conozco a nadie que haya entregado su vida por el déficit público, ¿no? Claro. O alguien que haya dicho, voy a luchar porque los intereses de la deuda pública no sean tan... No conozco a nadie. Sin embargo, con otro tipo de retórica y de mensajes es donde ellos han conseguido ganar la batalla, principalmente la cuestión de la igualdad, que es de la que radica todo, ¿no? De ahí luego tienes la cuestión del feminismo, la cuestión racial, que en España es verdad que no es tan potente como lo es en los países, especialmente Estados Unidos, pero también el Reino Unido, Alemania, que tienen otro tipo de demografía, por decirlo así, pero la realidad es esa. La realidad es que esto es como, nosotros esto, pues para los progres que se entretengan con este rollo, nosotros al Excel, el Excel económico. Claro. Y te vienen, pues cuando quieres combatir toda una propaganda, todo un sistema que va a los sentimientos, no a la razón, que es lo que siempre se hace con la masa, pues claro, que tú saques una gráfica, pues muy bien, te dicen enhorabuena, ¿no? Pues con las pensiones pasa igual. Si las pensiones es un ejemplo muy claro. Tú cuando planteas el problema de las pensiones, porque en España escuchamos también mucho decir, es que el gasto público es terrible, o fíjate la cantidad de impuestos que pagamos, o también los coches oficiales, todo este rollo. Bien, estoy de acuerdo. Vamos a reducir el número de políticos, vamos a reducir el número de coches oficiales, vale, ¿y dónde está lo gordo? Claro. 1 de cada 2 euros va a este sistema de pensiones, que es una estafa piramidal y que no sé qué quiere comentar, porque dicen, no, es que es injusto que al pensionista ahora le recorte la pensión. Yo no entro si es justo o es injusto, seguramente lo es, pero si no, ¿qué hacemos? Claro. Pero no, los sentimientos prevalecen y no vas a dejar un pobre octogenario, encima vas a hacer que su pensión pase de 1.800 a 1.600. Entonces, pues bueno, vamos en esas dinámicas y claro, al final esto estalla. Al final el problema, pero las dos cosas a la vez no pueden ser. O sea, tú no puedes estar quejándote del gasto público y estoy diciendo que se mantenga el sistema de pensiones como está y también diciendo que cuántos impuestos pagamos y más que vas a pagar. Y más que vas a pagar. Claro. Y más que vas a pagar porque, claro, lo que hace, lo que ocurre siempre es que llega un gobierno socialista, llega, desbarajusta todas las cuentas públicas, ¿no? Te dice que estamos en la Champions League, ¿no? Yo siempre digo que con la tarjeta de crédito de otro todos los restaurantes son baratos. Claro, sí. Tirando de deuda, dice, no, es que los agoreros se han equivocado. Hombre, no, si usted ha aumentado en 365.000 millones la deuda y no ha sacado 200.000 millones de PIB, es que es un inútil, ¿no? Pero claro, lo que ocurre ahí es que dejan tal agujero que el que viene detrás, cuando aparece con un solo mensaje que es el de la hoja de Excel, el de ser el contable de los destrozos del anterior, o como digo yo, el fontanero de la inundación que deja el anterior, lo que ocurre es que le echan la culpa, como le pasó a Rajoy, no solamente de las cosas que no es capaz de hacer, sino también de las que hizo el anterior, porque aquí ya le han echado la culpa a Rajoy. Pero eso lo hemos visto en Portugal. Claro. Por ejemplo, las reformas duras, las más impopulares, no las llevó a cabo el Partido Socialdemócrata. Claro. Sino que las llevó a cabo el partido, lo que sería el Partido Conservador. Pero en Portugal es un poco lioso, ¿no? Porque en realidad hay derecha, en fin. Como decía un amigo mío, como decía Friedrich von Hayek, tienes los socialistas de izquierda y los socialistas de derecha. Efectivamente, porque en Portugal el Partido Socialdemócrata sería lo que se asimilaría más aquí al Partido Popular. Entonces, bueno, vamos a decir el Partido Socialista, ¿no?
las reformas no las lleva a cabo ellos. Sin embargo, luego han dicho, mira qué bien los resultados, porque claro, la economía, tú no ves los efectos de una medida al día siguiente. Es un poco también lo que le pasa a Milei, ¿no? Que hay muchos que le dicen, fíjate, no ha conseguido cambiar nada. Y dices, hombre, vamos a ver, llevamos décadas con una política, este hombre lleva escasos meses, vamos a esperar a que esto evolucione, como por ejemplo el caso de Irlanda. Claro. O sea, de la noche a la mañana tú no ves los resultados económicos. En cualquier caso, sí que los puedes ver a corto plazo las decisiones económicas malas. Claro. Esas se sienten mucho antes. Claro, tú ahora disparas el gasto público y te dedicas a mantener este sistema de pensiones, pues sí, en el bolsillo lo notas al mes porque te has subido la cuota autónomo para que el rollo esté solidario, te has subido las cotizaciones a la Seguridad Social. Es decir, hay una cantidad de impuestos que te van subiendo porque eso lo tienes que pagar mes a mes. Sin embargo, si mañana tú haces una reforma, como sí que se han hecho en otros países del sistema de pensiones, claro, al día siguiente el resultado no va a ser bueno. Al contrario, claro, va a ser doloroso. Pero es que cuando tú estás enfermo y te tomas una medicina, o cuando uno tiene un cáncer y se aplica una quimioterapia, hombre, al corto plazo a nadie le gusta. Claro. Pero es la única solución, pasar por ese valle de lágrimas, por decirlo de alguna manera, para que luego el resultado sea positivo. De todas maneras, hoy en día, si te das cuenta, los debates de estos temas no tienen mucho calado. No. O sea, de hecho, yo no veo a nadie en el espectro político español que hable de esto. O sea, claro, todo el mundo habla de los impuestos, qué caros, qué altos son, el gasto público es excesivo, la deuda, fíjate qué tragedia, aunque luego en estas trampas estadísticas dicen, no, mira, en porcentaje sobre el PIB ha descendido. Eso es buenísimo. Dices, ya, claro, sí, si haces eso, claro, pero el porcentaje en realidad, sobre el PIB nominal. Efectivamente. Es decir, que gracias, te empobrecen dos veces, porque aumenta la deuda y aumenta también la inflación. Pero claro, eso es con lo que te quedas, ¿no? Y dices, bueno, pues estamos bien. No, estamos realmente mal. Lo que pasa es que estos debates no se tienen, y luego también la cuestión de la impopularidad de estas medidas. También comprendo que en un sistema democrático nadie se presente y diga, no, mire, yo sí gano, a ustedes pensionistas que son 11 millones les voy a tener que recortar la pensión porque el sistema es un fraude. Claro. Y el otro te dice, vale, pues ya te votará otro, ¿no? Pero sin embargo, es curioso que te introducen toda una serie de hachazos y a los que están contribuyendo ahora, a los que están ahora trabajando, les van a hacer pagar mucho más, recibir mucho menos y jubilarse mucho más tarde, y tienen la desvergüenza de decirte que el sistema de pensiones es perfectamente sostenible mientras te están diciendo la evidencia de que no es sostenible. Sí, pero es que aquí también hay un problema en la sociedad que es el desconocimiento, la ignorancia de cómo funciona el sistema de pensiones. Hombre. Pues hay muchos que te dicen, no, yo he estado pagando para mi pensión. No, perdona, no funciona así el sistema. Claro. O sea, es mentira que a día de hoy hay gente que desconoce cómo funciona el sistema. Tú no pagas y no tienes una hucha en el Banco de España reservada para ti con tu DNI. No. Con ese dinero pagan a los actuales pensionistas. Es decir, tú no estás pagando para tu futura pensión. Claro, esto es un punto que se desconoce por completo. Te voy a contar una anécdota. Yo una vez en televisión estaba hablando con una persona que me pusieron en dúplex, una jubilada, a la que le dije, bueno, como usted sabe, de la manera más diplomática, todo lo que usted ha contribuido, si ha trabajado 40 años en cotizaciones sociales, usted sabe que en los primeros 12 años de jubilación ya lo ha consumido todo. Bueno, no sabes cómo se puso. Claro que has dicho, es un no derecho. sabes cómo se puso. Yo he estado trabajando... Que yo no le he dicho que no haya estado trabajando. Sí, es una lo que he dicho es que haga el cálculo, porque claro, vive usted muchos más años, que me parece maravilloso, etcétera, etcétera, pero usted no puede equiparar que ha puesto 1 y que le va a aparecer 3. Y claro, el engaño aquí es que te viene todo ese engranaje del estatismo y te dice, por un lado, que las cotizaciones sociales no son impuestos porque son derechos futuros. ¿Pero qué clase de derecho es ese, no? El otro día salía uno, supuestamente experto, diciendo, no, hombre, es que esto en realidad es como una prima de seguro. ¿Tú te imaginas una prima de seguro en la que te cambian lo que vas a recibir, lo que vas a pagar y las condiciones del contrato a medida, a mitad de partido? Sí, pero desgraciadamente la gente se queda con eso, parece que es como un derecho natural, sí, ¿no? Sí, decir, esto es intocable. Son nuestras pensiones futuras, no son impuestos. Pero ese es el mensaje que triunfa. Y te lo puedes extrapolar a cualquier otro ejemplo de los problemas estructurales que tiene España y que van a seguir continuando porque nadie se atreve realmente, tendría que ser un kamikaze, decir, bueno, yo sé que en 4 años no me van a votar, pero aplico las reformas que necesita este país, esa medicina que tan mal sienta. Pero este no es el punto. El punto es, oye, que sí, que esto es como un derecho, he estado trabajando tantos años,
Pero claro, es que a mí me parece muy bien, sí, pobrecitos. Es que yo no tengo nada en contra de los pensionistas. Oye, yo lamento mucho que hayan sido estafados, igual que lamento que ahora mismo yo que estoy contribuyendo es el que está estafado. Claro. Pero tendremos que salir de ese círculo vicioso, ¿o no? Entonces, pues lo que es sorprendente es que muchos parece que no quieren salir. Y ojo, fíjate, yo he tenido la oportunidad de, pues en actividad política, etcétera, de hablar con muchísimos jubilados que sí te dicen: oiga, es que yo lo que veo es que por mantener las jubilaciones de esas 11 millones de personas, mis nietos tienen la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea y de la OCDE. Mis hijos tienen más dificultades para comprarse una casa porque pagan muchísimo más impuestos. Porque siempre se dice eso de los jubilados en España en la crisis han sostenido a las familias. Sí. Hombre, pues es una cosa porque les han crujido ustedes, ¿no? Pero hay un dato que es buenísimo, ¿sí? Que dices, en los últimos 15 años solo hay un segmento de la población, cuando haces segmentos por edad, que ha aumentado su poder adquisitivo. ¿Cuál es ese segmento? Mayores de 65 años. Increíble. Es el único. Todos los demás han perdido poder adquisitivo. Claro. Entonces, claro, es una cosa surrealista. El punto al que yo quería llegar es, yo he visto mucha solidaridad por parte de los jubilados si lo que se llevan a cabo son las reformas que lo que hacen es que su nieto no tenga la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea y que su hijo no tenga los mayores impuestos que le están crujiendo, o sus hijos que le están crujiendo y le están haciendo imposible. O sea, eso sí lo he visto, ¿no? Está la percepción de, y se pueden ganar las elecciones diciendo que se va a recortar en todo. Lo que no se puede es ganar las elecciones diciendo que se va a recortar en todo, excepto en toda esta maraña de gasto clientelar que ha pasado de menos de 10.000 millones en el año 95 a casi 100.000 millones en el año 2024. Sí, pero yo no tengo tan claro que se pueda ganar las elecciones con estas medidas, ¿eh? De hecho, tenemos el ejemplo de Francia. Francia ni siquiera... Macron, no es santo de mi devoción, pero Macron dijo, oye, vamos a subir la edad de jubilación. Que están ustedes aquí jubilándose y que, vamos a ver, por suerte la esperanza de vida es mucho mayor y vivimos mucho más. Bueno, y mira lo que le montaron. Bueno, y tuvo que decir, ay, no. Sí. Y la gente, lejos de decir, estos franceses están locos, porque si su sistema es evidente que va a colapsar, fíjate cómo los franceses defienden sus derechos. Entonces, claro, uno cuando observa eso, pues dice, ¿y qué hacemos con este asunto? ¿No? Porque al final el problema es ese, que está todo el mundo... Yo comprendo que nadie llega a su casa por la noche y se pone a desglosar el gasto público. Claro. O sea, lo entiendo. Y se pone a leer a ver los presupuestos generales del Estado que destinan a cada partida. Hombre, comprendo que eso no se haga. Pero es sorprendente como estos temas, son intocables. Yo dudo que en España si un partido se presentase diciendo, oye, vamos a reformar esto, explicando la evidencia de, mira, esto es un fraude por esto, es una estafa piramidal por esto, es insostenible por esto y por esto, vamos a reformarlo. Claro, al corto plazo dices, oye, hay 11 millones de tíos que dicen, que yo voy a cobrar menos ahora cuando tú gobiernes. La patata caliente al siguiente. Efectivamente. Pero fíjate, si uno mira el presupuesto de España y dices... Vale, la Unión Europea nos exige un ajuste de unos 12.000 millones para que no pase nada, ¿de acuerdo? Bien, 12.000 millones. Oye, 4.000 millones que nos gastamos en Agenda 2030. 4.000 millones que nos gastamos en asuntos económicos, que es el batiburrillo ahí de todo eso. 5.000 millones que nos gastamos en transferencias de a unas comunidades autónomas que necesitamos para que nos den los 7 votos, que no sé cuántos, etcétera. Es decir, 12.000 millones para hacer un ajuste, hay. Sí, no, desde luego que hay. Eso hay. Sí, pero el problema de fondo lo seguirías teniendo. O sea, es evidente que hay. Podéis decir, oye, bueno, pues esto que nos exige Bruselas, que también las exigencias de Bruselas, en fin. Si nada más, los primeros no los cumplimos. El objetivo de déficit, ¿no? Pues bueno, el objetivo de deuda pública, el pacto estos de estabilización y tal. Y dices, pero luego ves qué países los han cumplido, tienes los Países Bajos y poco más. Los frugales, que además me encanta ese término, ¿no? Como parece frugal. Como malos, como si fueran malos. Mira que estos frugales, no son los que han estado, te pagan. Sí, son los que han estado ahorrando y no han hecho lo que tú has hecho para luego pagarte. Entonces, el problema de fondo lo seguirías teniendo. Es verdad que lo puedes hacer y hacer ese ajuste de 12.000 millones,
Pero claro, la realidad es que yo siempre pongo un ejemplo, el Ministerio de Igualdad, ¿no? Que es tan denostado y con razón y que debería ser clausurado. Bueno, su presupuesto son 500 millones de euros. Es que con eso... no, pero mucho más, ¿eh? No digo el presupuesto del Ministerio, no las políticas de igualdad y todo eso, sí que eso es mayor. Es que salen por ahí rápidamente 3.000 millones. Sí, sí, pero yo hablo del Ministerio, o sea, no de las políticas de igualdad. Estoy contigo, y dices 500 millones de euros, vamos a cerrar este ministerio, nos lo cargamos, todo fuera. Coges esos 500 millones de euros y pagas las pensiones un día y medio. Porque el coste de las pensiones en España es que, yo creo que no somos conscientes, superan los 12.000 millones cada mes. Claro. Y va a más. Y todavía aún tenemos como esa pirámide poblacional cada vez va a ser mayor. Entonces hay que decir, oye, esto es un fraude, esto es una estafa, es un sistema piramidal y hay que acabar con él. Lo que pasa es que, claro, es como comentaba luego, a ver quién es el guapo que se presenta así en las elecciones, ¿no? Bueno, lo que yo veo fundamentalmente es que eso, como todo, parece que nunca va a pasar nada y que nunca se va a cambiar. Pero yo... de pequeño viví el invierno del descontento en el Reino Unido, vi el cambio de lo mismo, no, es que aquí, hombre, por Dios, los sindicatos le llamaban té y galletas en Downing Street, ¿no? Vienen los sindicatos a Downing Street, dicen esto es lo que hay que hacer y tal y que cual. Bueno, pues las cosas sí cambian. ¿Cómo ves tú el fenómeno Milei porque claro, tú estás súper conectado en redes sociales con una cantidad de seguidores que da miedo, ¿no? Aquí con bueno, más tampoco, que... tampoco. Sí, pero ¿cómo ves tú el fenómeno Milei y si crees que eso es trasladable a España y Europa? Yo con esperanza. Si me dices hace un año, no mucho más, ¿crees que un tipo como Milei, me da igual que no fuese como Milei, con el mensaje de Milei, puede ganar las elecciones en Argentina? Digo, estás loco. Es imposible. Totalmente. O sea, bajo ningún concepto va a triunfar esos mensajes en Argentina. Entonces, a partir de ahí ya tienes un ejemplo que dices, oye, pues aquí hay esperanza, ¿no? Que incluso cuando es verdad que Argentina está en una situación caótica, es verdad que ha tenido que llegar al fondo para que gane Milei, pero dices, bueno, aquí se abre una ventana de esperanza. Ahora, yo creo que va a tener... Y de hecho, ya lo hemos visto, muchos problemas a la hora de poder sacar todas las leyes que él quiere. También hay que entender cómo funciona el sistema argentino, que no es como aquí, que dices, bueno, ¿vienes a la Cámara? No. Él es el presidente argentino, pero luego necesita esos diputados, que luego ha tenido problemas con los suyos propios, tiene que trenzar también con lo que sería el PP de ahí, que está, bueno, Macri en la sombra dirigiéndolo con Burlis y compañía. Pero yo creo que es una buena señal en el sentido de que parece ser que esas ideas sí que pueden triunfar. El problema es que si tenemos que llegar a donde ha llegado Argentina para revertirlo es muy complicado. Totalmente. Yo no sé si lo va a conseguir o no, yo creo que va por la buena dirección. Muchos le critican porque es que tú prometiste tal y ahora no puedes. Oye, espérate, ¿no? O sea, poco a poco, no puedes cambiar un país de la noche a la mañana. O sea, cualquier cambio que vaya a aplicar, que ya los está aplicando, ya incluso está teniendo resultados positivos. Claro. Entonces, bueno, habrá que ver si llega a cumplir todo lo que prometió. Seguramente para eso necesitará más años de gobierno, pero yo creo que es una muy buena noticia que el mensaje de Milei, sobre todo el mensaje y sus ideas, hayan trascendido no solo en Argentina, sino a todo el mundo. Oye, ¿y qué me cuentas, ya que fíjate, acabas de pasar por una cosa que a mí me enerva, que es los puristas del liberalismo que 21 horas después de llegar a la Casa Rosada, Milei, ya estaban diciendo no ha hecho lo que prometió y no sé qué. ¿Qué es lo que está...? A ver, yo creo que ahí, dentro del liberalismo hay corrientes que yo creo que se definen como liberales, pero no han entendido muy bien qué es el liberalismo. Es decir, en un sentido muy claro. Cuando digo, no, el Estado... Vamos a ver, los estados son inocentes, en el sentido de que el Estado per se no es nadie, es como Doña Democracia, que parece que es una persona que llega, hola, buenas, soy Doña Democracia, vengo aquí a hablar con usted, ¿no? Hemos otorgado, yo que sé, al planeta también, como si fuese una persona, ay, que no me cumple los objetivos verdes, pues ahora un incendio, pues ahora un terremoto, o sea, una cosa estúpida propia de la antigua Grecia. Pues esto es igual, ¿no? Dicen, el Estado, bueno, el Estado no, porque el Estado, de hecho, lo puedes utilizar para aplicar políticas liberales. Es más, el liberalismo se sirve del Estado para llevar a cabo ese tipo de políticas. Si no, ya me contarás cómo lo haces. Claro, ¿cómo porque vas es a algo que yo no he conseguido saber nunca, ¿no? Tú le dices, no, el Estado tal. Bueno, el Estado tal, vale, pero si tú quieres eliminar los impuestos, ¿cómo lo haces? Claro, a través del Estado. Decían, es que claro, esto me lo han dicho a mí, es que claro, porque usted, es que claro, él se mete en política, entonces, y digo, ¿quién cree usted que va a aplicar las políticas liberales? ¿Monedero? ¿Entiendes? En este tiempo yo ya no me atrevo a decir que no, porque estamos en un mundo surrealista, pero sí que es cierto que es evidente que necesitas utilizar el Estado. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues bueno,
lógicamente, en un país como Argentina, es que, claro, nosotros no somos conscientes, pero tiene muchos, muchos problemas. Claro, es que incluso no... yo pensaba que iba a tener todavía más. Eso te iba a decir. O sea, yo pensaba que iba a tener todavía muchísimos más problemas para llevar a cabo pues, la ley Ómnibus y todo esto que quería plantear. Y de momento, para que también seamos conscientes de la situación que vive Argentina, no los está teniendo. Los sindicatos que tienen un poder tremendo, claro. Sí, le montan huelgas de vez en cuando, pero así como no lo va a hacer a través del Estado. Y esto del purismo, a mí, pues que la verdad es que me da igual. O sea, también entiendo que está muy bien decirlo en redes sociales, es muy fácil poner un tuit. Claro. Pero cuando eres tú que te sientas en el gobierno, la cosa es distinta. Y van por la buena dirección. Quizá, como muchos le pueden reprochar, no está haciendo el 100% de lo que prometió. Bueno, dale tiempo. Claro. Dale tiempo. No ha dolarizado la economía. Hombre, espérate, ¿no? Claro. Espérate. Yo, el otro día, hablando con Javier, precisamente, decían, claro, es que me están achacando que no he dolarizado todavía. Digo, pero vamos a ver si tengo un agujero en el Banco Central de 12.000 millones de dólares. Que es que no es que digas tengo poco o tengo... No, es que tengo menos, negativo, ¿entiendes? Entonces lo que tengo primero que parar el agujero, ¿verdad? Sí, sí, pero esto, en fin, a ver, un tuitero... Pues, no, hombre, ya, es un tuitero. Creo que... Está muy bien, ¿eh? A mí me parece fenomenal que la gente... A mí me parece muy bien desde el punto de vista de introducir, digamos, que tiene que haber gente que te esté recordando siempre. Sí, eso me parece bien. Y eso sí. el propio Milei lo dice, que es el primero que mira lo que dice la gente, ¿no? Pero, ¿y tú crees que ahora vienen unas elecciones europeas en la Unión Europea, muy importantes, en las que hemos visto... Ya estas serían las terceras elecciones en las que la tendencia de los supuestos partidos que llaman antieuropeístas, y todo esto, ya aquí la narrativa, ¿no? Sí, sí. Pero que se va a crear, se nota que hay un descontento en la Unión Europea con las políticas mal llamadas verdes, mal llamadas de Agenda 2030, todo este... Sí, o sea, las elecciones europeas no somos muy conscientes, pero tienen una importancia tremenda, porque muchas veces las leyes que aplicamos aquí vienen de allí. Es decir, nosotros, en el caso de España, cualquier país que ingresa en la Unión Europea cede una parte de su soberanía. Claro. Y esto es un hecho incontestable, e incluso a mí me puede parecer hasta bien. O sea, es decir, si a mí me dices, oye, la política monetaria te gustaría que la tuviese tu país, dices, no, por favor. O sea, que la política monetaria no la tengamos nosotros, pero no somos soberanos. Mejor. O sea, que en ese sentido a mí no me parece mal. Ahora bien, esas políticas que sí que se adoptan en la Unión Europea, luego, evidentemente, nosotros tenemos que aplicarlas aquí. Entonces, en estas elecciones, el problema de fondo es que muchos la leen en clave nacional. Sí. Y eso es un gran error. Porque claro, luego dices, oye, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialdemócrata Europeo coinciden al 95%, o sea, no hay ninguna diferencia entre ellos, pero ninguna. O sea, uno dirá, no, pues es que mira qué discurso más bueno ha hecho Margallo, que yo me cae fenomenal y muy bien con él, pero no lo votaría en mi vida, ¿sabes? Ni a él ni en las posturas que defiende. Entonces, claro, esos partidos antieuropeos, que esto también es muy curioso, ¿no? Cómo se utiliza el lenguaje, parece que es antieuropeo si no compras la agenda ideológica de la Unión Europea. Que eso además, es distinto, porque yo soy europeísta, pero no... Claro, y además no es la agenda ideológica de la Unión Europea. Esto es una cosa que te ha venido, ¿sabes? Como cuando compras una caja de cereales y viene una cosa dentro que no habías pedido, ¿sabes? Es que te ha venido impuesta y nadie lo ha votado, nadie lo ha pedido y sobre todo la forma. Es decir, la Agenda 2030 tú la lees y dices, pues qué tontería. Sí, muy bonita, sí, claro. La pobreza, sí, fenomenal, ¿quién no quiere eso? Claro, ¿quién no quiere eso? Estupendo. La cuestión es la forma. Efectivamente. ¿Quién ha votado esta forma? Pues desgraciadamente en las elecciones europeas se vota. Sí. Y al final, claro, si el poder lo tienen estos dos partidos hegemónicos en toda Europa, pues el problema evidentemente va a continuar. Pero la cuestión de las elecciones en Europa, y sobre todo lo que decía esto de partidos antieuropeístas, o sea, si me dijeses que, por ejemplo, Vox propone salirse de la Unión Europea, estos están locos, ¿no? Claro. Parecería un disparate decir, no, como el Brexit. A ver, la situación del Reino Unido era muy particular, tenían también una serie de ventajas o privilegios que nosotros no gozamos, y luego, pues bueno, también la gestión post-Brexit ha sido un absoluto desastre. Pero bueno, más allá de eso, salirse de la Unión Europea siendo España es estar mal de la cabeza o no entender el mundo en el que vivimos. Pero evidentemente que estos partidos tengan éxito, tengan auge con sus también diferencias, porque muchas veces se equipara, por ejemplo, el Frente Nacional, bueno, Reagrupación Nacional bautizado así, con Vox, y uno ve el programa económico de Vox y dice, no tiene nada que ver. El otro es intervencionismo puro, mientras que el otro, al menos a día de hoy, sigue conservando esa idea liberal de una economía mucho más libre. Yo decía a los de Sumar, les decía, pero sí, no sé por qué se meten ustedes tanto con Le Pen y con la Alianza Nacional. Si su programa económico es igual. Mira, pongo el ejemplo
ejemplo del aborto en Francia, que recientemente ha sido incluido como un derecho constitucional con el voto a favor de Marine Le Pen. Claro. O sea, para que veamos las diferencias. Pero bueno, más allá de eso, todos esos bloques que podemos considerar antieuropeístas tengan mayor representación, a mí me parecerá una buena noticia, sobre todo para acabar principalmente con esas políticas que tú mencionabas. Equivocadas. Verdes. Sí, No, equivocadas. además, mal llamadas verdes, porque es que lo que me molesta sobre todo es que consiguen lo contrario a lo que fingen proteger. Esto es lo más importante. O sea, la utilización de la Agenda 2030 para hacer una cosa que lo que hace es destruir la ganadería, destruir la agricultura y empeorar nuestra posición energética en todos los sentidos. Sí, además esto es que hay que tenerlo muy presente. Ningún país se puede desarrollar con una energía cara. O sea, esto que lo hemos olvidado por completo, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones, en las que yo me incluyo, en las que pensamos que esto ya está hecho. No, no, no. O sea, ningún país ha tenido desarrollo económico con energía cara. Es que es imposible. Absolutamente. Y luego tienes el caso de Alemania, ¿no? Que es muy... Es evidente que... De hecho, están incluso planteando prohibir conducir los fines de semana. Sí. Prohibir conducir los fines de semana para cumplir los objetivos verdes. Curioso, ¿no? ¿Ves? Siempre la solución es la represión. Sí, ellos, claro, el coche oficial, el que vaya en coche oficial, Eso lo va a sí, utilizar. claro O sea, el ministro de turno se va a quedar en su casa el sábado, ¿no? ¿Ves? Pues ya era... Qué casualidad. Pero bueno, al final, el que tiene la última palabra es la población. Y si la población sigue votando lo mismo, pues luego, claro... ¡Ay, es que esto está muy caro! Pregúntese por qué, ¿no? Pregúntese por qué. La factura de la luz alemana es la más cara del mundo. ¿Por qué? Hombre, a lo mejor está muy relacionado con decir, no, nosotros... Con haber cerrado las no, nucleares. claro, esto no, nosotros no contaminamos. Ahora, señor ruso, póngame aquí un gasoducto, ya se lo pago yo al precio que quiera, ya me convierto en ser dependiente de usted, y luego, claro, pasa lo que pasa en Ucrania y te quedas, vamos a quemar carbón, Claro. porque es que es lo que han hecho. Efectivamente. O sea, es todo un disparate y un despropósito, pero bueno, que desgraciadamente esto es a nivel occidental, no solo en España. Absolutamente. Bueno, Jano, qué gusto. Nos hubiéramos quedado una hora más, ¿eh? Fenomenal. Pero el tiempo es el que Es el que tenemos. es, la televisión o sea es así. que ya sabes dónde tienes tu casa. Fenomenal. Así que me gustaría que volvieses y que siguiésemos charlando de estos temas, probablemente después de las elecciones europeas, y Genial. lo comentemos la jugada. Ahí hacemos un repaso a ver de cómo nos seguimos suicidando. Democráticamente, eso sí, doña Democracia estará contenta. Mil gracias por todo, Jano. Un Gracias, fuerte Daniel. abrazo. Un placer. El riesgo geopolítico aumenta, pero ojo, los mercados no lo están reflejando. Sin embargo, lo que sí están reflejando los mercados es que ya hay algún miembro de la Reserva Federal que dice que a lo mejor, en vez de bajar los tipos, los suben. Ojo con esto, porque las implicaciones para los mercados y para los ciudadanos son muy relevantes. ¿Por qué es eso? Porque la inflación no solamente no se está reduciendo como se esperaba, sino que además se mantiene persistente. En este primer gráfico lo que os muestro es un factor muy importante, la liquidez neta con respecto a la bolsa norteamericana. ¿Qué es lo que hemos visto durante los últimos meses? La bolsa norteamericana ha estado reaccionando a la liquidez neta durante todo el periodo. ¿Qué significa liquidez neta? Que aunque nos decían que había una política monetaria restrictiva por parte de los bancos centrales, ¡oh, sorpresa, mis amigos! La política ha sido extremadamente acomodaticia en cuanto a liquidez. ¿Por qué? Porque aunque bajaba el balance de la Reserva Federal, subía la cantidad de dinero que se inyectaba en la economía, particularmente vía los reverse repos, las inyecciones de liquidez revertidas. Esto es importante, y las ventanas de liquidez también del Banco Central. Esto es importante porque, fijaos al final, al final nos muestra que la bolsa empieza a reaccionar a la estabilización en esa liquidez neta, que es esencial para que entendamos por qué la Reserva Federal está diciendo que a lo mejor no solamente no baja los tipos, ojo, sino que hay un miembro, dos que de momento, que han dicho que hasta pueden subirlos. Lo que ha demostrado es que al no reducirse la cantidad de dinero, la inflación se mantiene persistente. Por lo tanto, cuidado con esa divergencia entre la bolsa y la liquidez neta, porque tiende a converger y eso puede dar sustos en el mercado, aunque también grandes oportunidades, pero desde luego lo que no podemos olvidar es la importancia de la inflación. ¿Dónde vemos también otros factores importantes? Vamos al siguiente gráfico y este es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nos muestra es la evolución de las principales materias primas. Y una de las cosas que vemos es que el petróleo no solamente no ha reaccionado de manera relevante en esta tabla cortesía de Bloomberg, sino que de hecho ha estado perdiendo
precio desde el anuncio del ataque de Irán a Israel. Importante, por lo tanto, entender que el mercado está más preocupado por la evidencia de que podrían subir los tipos de interés, que podría restringirse más la cantidad de dinero en el sistema, ojo, que por el riesgo geopolítico. Claro, cuando los tipos de interés suben y se restringe la cantidad de dinero, las materias primas bajan. ¿Por qué? Ya lo vimos y lo hemos comentado en este programa en varias ocasiones. Es más caro comprar materias primas, es más caro comprar barcos y alquilar barcos y, desde luego, tomar posiciones largas o financiar margin calls. Vamos al siguiente gráfico, que me parece también muy relevante, porque también nos está mostrando el mercado de bonos que no se cree la idea de la desinflación, esta visión tan optimista de algunos operadores de mercado sobre la inflación. Fijaos, este es el índice de bonos de Estados Unidos y el índice de bonos de Europa. ¿Y qué nos dice? Nos dice que no se han recuperado todavía de los niveles del año 2022, cuando se desplomaron al dispararse los niveles de inflación y empezar los tipos a subir. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos meses? En los últimos meses, desde luego, lo que hemos visto ha sido que esos bonos están reflejando también inflación persistente. Inflación persistente nos lo muestra, ojo, las materias primas y también, por supuesto, la cantidad de dinero y los índices de bonos a nivel global. Vamos a ver el siguiente gráfico, porque nos dice también qué es lo que ha ocurrido en cuanto al impulso crediticio. En este gráfico cortesía de Bloomberg y del Banco Central Europeo, lo que vemos es que ha habido una fuerte contracción del impulso de crédito al principio de estas subidas de tipos, pero que se ha recuperado y se ha recuperado de manera significativa. Por lo tanto, la urgencia del Banco Central Europeo para bajar tipos, disculpadme, no es tanta. Puede que lo hagan, pero podrían cometer un grave error si bajan tipos con una inflación que todavía es persistente, porque tenemos que recordar que en la eurozona, mis queridos amigos, en el último dato hay 11 países, incluido España, que tienen una inflación superior al 3%. Es decir, que hay que ser muy cautelosos a la hora de pensar que vamos a conseguir esa bajada de la inflación simplemente por cuestiones mágicas. O baja la cantidad de dinero, como mostraba, o suben los tipos, o desde luego vamos a mantener unos niveles de inflación que empobrecen a los ciudadanos. Vamos al siguiente gráfico, que me parece también muy relevante porque nos lo muestra. El dólar, la fortaleza relativa del dólar nos muestra que el euro y el yen están llevando a cabo unas políticas inflacionarias que están empeorando el poder adquisitivo de la moneda. Y si el mercado empieza a descontar que el euro va a reducir tipos antes que la Reserva Federal, el dólar se fortalece en términos relativos. Pero el dólar sigue perdiendo poder adquisitivo porque la inflación es persistente. Destrucción monetaria, el tema favorito de este programa, que es lo que estamos viviendo. ¿Y dónde vemos también destrucción monetaria? Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico, que es el de Bitcoin. Mucha gente está esperando a ese momento importantísimo, está ya ocurriendo, que es el del halving, que significa que a partir de ahora los que minan Bitcoin van a tener menos cantidad de nuevos Bitcoin en el sistema, es decir, se reduce. ¿Qué es lo que pasa? Es muy importante ese evento porque es un evento clave para el Bitcoin, es un evento clave para demostrar si va a continuar siendo una fuerte reserva de valor y si va a poder convertirse en una alternativa real a las monedas fiduciarias. Pero lo que nos está diciendo la cotización del Bitcoin con respecto al dólar, con un dólar que además se está revalorizando, es que mantiene un nivel muy elevado de entre los 63.000 y los 64.000, es decir, reflejando la pérdida de poder adquisitivo y reflejando la destrucción monetaria de las monedas globales. El Bitcoin, el oro, el dólar, los bonos, que obviamente los bonos son un reflejo de la actividad monetaria, y la situación general tanto de la inflación como de la cantidad de dinero nos dicen mucho más
de lo que parece sobre el entorno actual, que desde luego es un entorno de empobrecimiento de los salarios reales, empobrecimiento de los ciudadanos que tienen depósitos y desde luego destrucción de las monedas fiduciarias con el objetivo de transferir los gigantescos desequilibrios de los estados fiscales y esa enorme deuda que acumulan a los ciudadanos vía la pérdida del poder adquisitivo de su moneda y con ello pues nuestros ahorros, nuestros salarios reales y por supuesto nuestra capacidad de mejorar. Estamos hablando de la destrucción de la clase media y eso está ocurriendo a cámara lenta mientras te dicen que no pasa nada. Que no te engañen. Seguid defendiendo la libertad.